Todo aquel que alguna vez vio a Houdini en persona comentaba sobre su sonrisa. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Miraba hacia el público y en un momento dado hacía contacto visual con cada persona, incluso con los de la galería. Se sabía comunicar. Lo metían en una lata de leche llena de agua, con candados en la parte de afuera de la lata. Parecía que trataba de dificultarse las cosas lo más posible. Todos comprenden el miedo al agua, el miedo a estar enterrados. Tomaba las metáforas, que son nuestras pesadillas, y las convertía en algo de lo que podía escapar. Una forma en que lo hizo con la lata de leche fue diciendo: cuando meta mi cabeza bajo el agua, quiero que tomen aire y contengan la respiración todo lo que puedan. Para crear suspenso con la lata de leche, puso un enorme reloj en el escenario. Pasaron 45 segundos, un minuto y medio, y la gente se dio cuenta que no podía contener la respiración ni 30 segundos, 2 minutos. La gente se aterraba y algunos se salían porque no podían soportar el suspenso. Y de repente salía del gabinete todo mojado. Hacía a un lado el gabinete y todos los candados estaban intactos. No había ninguna pista del método que usaba. Era un buen escape, ¿no? Fue nuestro artista más grande. Durante su paso de inmigrante desconocido a artista internacional, Harry Houdini irradiaba confianza y valentía. En público, enfrentaba nuestros mayores miedos y siempre salía victorioso. Lo que no sabíamos es que Houdini estaba plagado de dudas y obsesionado con su propia mortalidad. Para nosotros, era un superhombre. Harry Houdini no era su nombre verdadero. Se llamaba Eric Weiss y nació en Budapest en 1874. Cuando tenía 4 años, emigró junto con su madre y 4 hermanos al pequeño pueblo del Medio Oeste, Appleton, Wisconsin. Ahí se reunieron con su padre, que había venido a encabezar una pequeña congregación de inmigrantes judíos. El rabino Meyer Weiss era un hombre educado, inflexible y muy leal a su esposa, Cecilia. Harry hablaba de ella como una santa, como un ángel. Era una persona muy amorosa, muy protectora. Le dio a Harry una meta en su vida: complacer a Cecilia, su madre. Houdini creció en una familia de 5 hijos hombres y trabajó mucho para sobresalir. Pienso que su sentido de competencia se debió en parte a este deseo de ser más que sus hermanos. Eric se destacó como el más ágil físicamente. Inspirado por los circos ambulantes, desempeñó papeles de contorsionista y trapecista para sus amigos bajo el nombre de El Príncipe del Aire. Estoy seguro de que Harry decía: yo creo poder hacer eso también. No importaba lo increíble que fuera o imposible que pareciera. Él sabía que si otros podían, él también podía. Pero los años maravillosos en Appleton se acabaron pronto. El padre de Eric fue despedido por su congregación por estar demasiado unido al viejo mundo. Se esforzó por mantener a su familia y se mudaban con frecuencia.
Finalmente terminaron viviendo en las abarrotadas vecindades de la ciudad de Nueva York. Eric y su padre encontraron trabajo en una fábrica de prendas de vestir. El poco tiempo que le quedaba libre lo dedicaba a fortalecer su cuerpo. Medía solo 1,65 m, era musculoso y frecuentemente corría 16 kilómetros al día. En una magnífica fotografía en que tenía como 16 años, tiene el pecho lleno de medallas, una de las cuales ganó por una carrera a campo traviesa en Nueva York. Esa era la única medalla real, las otras eran falsas. Era típico de Houdini. Siempre exageraba lo que hacía, sin importar lo maravilloso que fuera. El lema de su vida era la desesperación. Deseaba desesperadamente convertirse en algo sobrehumano de ser posible. Mira quién soy, mira lo que puedo hacer. Tenía una actitud muy ansiosa. Pero nada de lo que Eric hacía podía transformar la vida de su padre. Cuando el rabino Weiss yacía muriendo de cáncer a los 63 años, le hizo prometer que nunca le faltaría nada a Cecilia. Y se convirtió en la misión de Eric. Creo que Houdini se avergonzaba de su fracasado padre y le era muy importante sobreponerse a ese inicio. Quería ser alguien en este mundo. Muy poca gente que conozco ha querido dejar huellas tan profundas como Houdini. Fue en las calles de Nueva York en donde Eric pudo dejar su huella. En casi todas las calles de la ciudad había espacios para diversión. Salones de concierto, teatros de variedad, circos. Anunciaban afuera lo que había adentro, por lo que se tenía la oportunidad de observar algunas anomalías humanas o hasta un mago en la calle. A los 18 años, Eric y un amigo se unieron para hacer sencillos actos de magia con sus manos. Se denominaron los hermanos Houdini por un famoso mago, Robert Houdin. Eric se convirtió en Harry. Creo que cuando eres niño y haces algo fuera de lo común, ya sea magia o escapes o algo parecido, impresiona a la gente y obtienes una reacción, una verdadera reacción de asombro. Esto no se puede reemplazar con nada. El primer trabajo importante de los hermanos Houdini fue en la Avenida Central durante la Exposición Columbia de 1893 en Chicago. Los organizadores de la Feria Mundial pensaban que la feria, la exposición, sería el gran atractivo. Probablemente la avenida principal tuvo más éxito, fue más popular, debido a que la gente realmente se divertía. El espectáculo del entretenimiento en los Estados Unidos estaba en su etapa formativa, pero en la década de 1890 tuvo un gran auge, y Houdini se iniciaba justo en ese momento. Harry descubrió que había mucho trabajo en el mundo del espectáculo. Al año siguiente encontró con quien compartirlo cuando conoció a Beatrice Runner, de 18 años. Bess era una inmigrante alemana católica, vivaracha y divertida, que trabajaba en un espectáculo de canto y danza llamado Las Hermanas Floral. Después de un cortejo de 3 semanas, se casaron. Bess era una asistente de mago innata. Era muy pequeña. Medía como 1.50 metros y era ágil. Ser tan pequeña y delgada es excelente para entrar y salir de cajas. Con el nombre de los Houdini, desempeñaron trucos de magia convencionales y representaron un acto ilusorio llamado la metamorfosis, donde en solo 3 segundos intercambiaban de lugar en un baúl. Los Houdini se iniciaron en los estratos más bajos del mundo del espectáculo. Trabajaron en circos, en espectáculos ambulantes en donde vendían medicina como el jugo de la alegría Kickapoo entre actos. Se iniciaron en teatros baratos donde actuaban junto a diversas anomalías humanas. Houdini llegó a odiarlo. Ansiaba subir de escalafón hacia el teatro de variedad.
La paga era mejor, el ritmo menos agotador. Y comparado con los museos baratos, era sin duda un lugar refinado. La primera fecha importante de los Houdini fue con Tony Pastor en Nueva York. Era el lugar, pero la posición en el programa también era muy importante. A Harry Bess les tocó la peor posición, iniciar el segundo acto mientras el público todavía se estaba sentando. Después, cuando Harry pegó el programa en su álbum, puso a los Houdini en la posición de primeras figuras. Para ser realmente una primera figura, Harry necesitaba un truco ingenioso. Se inspiró en un espectáculo espiritista en el que los actores entraban esposados en un gabinete, mientras que el público creía que los espíritus estaban tocando instrumentos y haciendo volar objetos. Houdini se dio cuenta de inmediato que era un truco. Los actores se habían quitado las esposas. La idea del espiritista era que el público pensara que no se habían escapado. Y Houdini vio que era interesante el hecho mismo de escapar. La primera vez que usó esposas en el escenario, supo que estaba en el camino adecuado. Pero escapar era solo una pequeña parte de su acto. Se había esforzado durante 6 años y todavía era el Harry de los lugares baratos. Estaba considerando salirse de la magia, pero fue a cumplir con un contrato en Minneapolis. Mientras actuaba ahí, un muy famoso agente llamado Martin Beck, uno de los gerentes líderes del teatro de variedades, entró y vio por casualidad uno de los escapes de esposas de Houdini. No consideró que el acto del escape podría retener la atención del público por sí mismo. Pero Beck vio más allá, vio que un acto de escape podía ser un acto en sí mismo. Martin Beck telegrafió a Houdini informándole que podía empezar en Omaha y que le pagaría $60 por semana. Este telegrama cambió todo el rumbo de mi vida, escribió después. El acto ya no era Bess y Harry. Era sencillamente Houdini, el rey de las esposas. A los 14 meses de trabajar para Beck, estaba ganando $400 por semana y era famoso. En 1900, Beck envió a Harry y a Bess a una pequeña gira por Inglaterra. En aquel tiempo, al inicio de un nuevo siglo, era importante que los norteamericanos fueran a Inglaterra, porque era el lugar donde había que tener éxito. Y todos los norteamericanos iban ahí. En Londres, Houdini asombró al público y se le declaró el actor de variedades más maravilloso que el mundo haya visto. Harry y Bess decidieron quedarse y actuaron en toda Europa. Creo que Houdini atraía a la clase trabajadora. Se sentían encadenados a su trabajo fatigoso, mal pagados y en malas condiciones. Y al ver a Houdini escapar en formas aparentemente imposibles, pensaban que tal vez había un rayo de esperanza de que pudieran hacer lo mismo. Houdini hacía publicidad a sus debuts yendo a la cárcel local en donde convencía a la policía de que lo encerraran y lo dejaran tratar de escapar. Se sabía cuando Houdini estaba en la ciudad. Montaban carteles con agarraderas y contrataba a unas 20 personas para pasearlos por las calles. Houdini escapó de la cárcel hoy a las 10:30. Y esto era una gran promoción. Los escapes de la cárcel eran dignos de atención porque los llevaba a cabo desnudo. En aquellos días eso era muy atrevido, pero también probaba que no entraba con herramientas especiales escondidas en su camisa, sus pantalones o sus zapatos. Aunque lo registraban asiduamente, tenía formas de darles la vuelta. Había tantas formas en que por un truco de mano o algo similar podía estar en la celda con suficientes herramientas que, después de haber estudiado la cerradura,
sabía cómo abrirla. El verdadero truco era la llave apropiada, a la hora apropiada, pero guardándola de forma que nadie la viera. Eso lo resume todo. De eso se trata el escapismo. Harry manejaba la prensa con la misma habilidad con que manejaba sus cerraduras. En 1904 montó un evento con el periódico más grande de Londres, The Daily Mirror. Durante días, el Mirror informó al público sobre cada detalle de un juego de esposas que se garantizaba que era imposible abrir. Frente a 4.000 espectadores, Houdini pareció estar preocupado. No sé si saldré o no, dijo. Y se retiró a un gabinete que llamaba Casa de Fantasmas y el auditorio esperó. Una de las veces que Houdini salió de la casa de fantasmas, pidió que le quitaran su frac. Estaba sudando abundantemente. El gerente de escapes dijo que no, porque le preocupaba que Houdini pudiera ver cómo se podían abrir las esposas. Entonces Houdini hizo una de las suyas. Forcejeó para meter las manos en una de las bolsas de su frac, algo muy difícil, y sacó un cortaplumas que abrió con los dientes. Cortó el frac y lo tiró al suelo, y todos voltearon. Levantó las esposas en señal de victoria y regresó al gabinete a intentarlo nuevamente. Durante más de una hora, el público se mantuvo en sus asientos esperando que apareciera Houdini. Y cuando por fin salió sin las esposas, lo levantaron en hombros literalmente. Estaban muy excitados. El público se volvió loco. Solo existe una forma en que lo pudo hacer. Logró hacer que un periódico colaborara con la farsa para hacerse publicidad, lo que es una proeza muy interesante. Es una mercadotecnia asombrosa. En las paredes solo está el nombre de Houdini, se jactaba Harry. Pero después de 5 años, las giras constantes cobraron su precio. Harry se sentía culpable de dejar a su madre tanto tiempo y le escribió a un amigo: Bess quiere dejar de trabajar y descansar el tiempo suficiente para criar a una de esas cosas que llamamos niños. En 1905, los Houdini regresaron a casa. Harry era ahora una estrella internacional. Casi 30 años antes, Eric Weiss había llegado al puerto de Nueva York como un joven inmigrante húngaro. Ahora era Harry Houdini y portaba un pasaporte que hacía constar que su lugar de nacimiento era Appleton, Wisconsin. El hecho de darte a conocer en un país extranjero y cuando regresas a los Estados Unidos, tu país adoptivo, te dé la bienvenida, es maravilloso. Conquistar lo que parecía inconquistable. Houdini ahora ganaba $2,000 a la semana. Se compró una elegante residencia en la parte que estaba de moda en Harlem y se llevó a vivir con él a su hermana, a uno de sus hermanos y desde luego a su madre. De hecho, Houdini estaba casado con 2 mujeres. Una era Bess y la otra en cierto modo su madre. Las llamaba mis 2 chicas. Era lo que hoy llamaríamos un hijo de mamá. Amaba a su madre obsesionadamente. Pero también amaba a Bess, y creo que la amaba apasionada y románticamente. Le dejaba pequeñas notas bajo el mantel o detrás de algún cuadro que a la larga a ella encontraría. Harry se dirigía a Bess con adoración. La llamaba cariño, esposita mía, y decía que tenía mucho amor para darle. Toda su relación con ella es como de broma. Existe algo poco serio. Así era también con el resto de la gente. Era alguien muy centrado en sí mismo. Era un verdadero egoísta. No había nadie mejor.
Tenía papel para escribir con sus iniciales en todos lados. Sus pijamas decían HH, su billetera decía HH, los azulejos de su baño decían HH. Houdini estaba muy preocupado por su salud. Nadaba y le daban masajes constantemente. No bebía ni fumaba y guardaba una dieta estricta. Intentaba decirle a la gente que él podía reconstruir sus cuerpos si tomaban leche, naranjas y huevos, y quién sabe cuánto más. Les daba pequeñas recetas y les escribía cosas para ayudarlos a desarrollar su físico. Era muy agradable estar con él. Pero, por otro lado, una señora que era su secretaria me dijo que a él no le gustaba la gente en lo más mínimo. No solo actuaba en el escenario, sino fuera del escenario también. Era un enemigo implacable. Había personas que le desagradaban, si no es que las odiaba, sin tener ningún motivo. Siempre fue así. A quien más odiaba Houdini era a los imitadores que lo habían importunado desde el inicio de su carrera. Con frecuencia, Harry los espiaba y los humillaba en público. «Imita a otros», dijo una vez, «o te imitarán a ti». En 1908, dejó los escapes de esposas y empezó desempeñando otro acto, el reto abierto. Ofreció $1000 a quien tuviera un dispositivo que lo pudiera retener. Era un artilugio maravilloso. Le atrajo la buena voluntad local. Podría ir a Milwaukee y ya sea una firma empacadora o algún fabricante de pianos le decía, te encerraremos en nuestro piano y lo clavaremos y tú tratas de salir. Era una gran publicidad para ellos y para Houdini. Había gente en las fábricas que me decían, era maravilloso cuando nos reuníamos a planear un reto para que escapara de él Houdini. Y se le unían y él llevaba la publicidad al escenario. Creo que los hacía sentir importantes. Houdini escapó de un escritorio de cierre enrollable, de un enorme sobre, de una pelota gigantesca y de una criatura de las profundidades. Hoy en día habría un nivel de cinismo que no existía entonces. Había una cierta inocencia en aquel entonces, antes de la televisión, antes de las películas de alta tecnología de $100 millones, que hacían un super espectáculo de su acto. Creó un furor por ir a ver sus espectáculos en Europa y en los Estados Unidos, y las calles estaban bloqueadas con cientos de personas que no podían entrar. La mayoría de los que trabajaban en el teatro de variedad desarrollaban durante su vida un espectáculo de 12 minutos y siempre era igual. Pero el acto de Houdini tenía suspenso y nadie sabía lo que iba a suceder, incluyéndolo a él. Era increíble. Ataban cada parte de su cuerpo con cuerdas y cadenas para que fuera imposible que escapara. Pero salía como escurriéndose. Exponía cada reto frente al teatro antes del espectáculo para atraer al público. Era una estrategia que Harry había aprendido en el circo. También le daba oportunidad de planear su escape. Pero no importaba cuánto se preparara, siempre existía el riesgo. Houdini se rompió, lesionó y dislocó casi todo. Una de sus peores lesiones fue cuando estaba actuando en Pittsburgh y lo habían atado con cuerdas. Unos estibadores habían subido al escenario y lo habían atado fuertemente. Jalaron con tanta fuerza que desgarraron su riñón. Estuvo orinando sangre durante una semana. Todos los escapes de Houdini involucraban mucho dolor y parte de ello tenía que ver con cierto placer masoquista. A Houdini le fascinaba la mutilación. En una horrenda colección de fotografías que poseía, había unos prisioneros de Asia decapitados y las cabezas yacían como coles en un campo. A Harry le fascinaba la locura y visitaba hospitales para enfermos mentales. Un día,
se impresionó al ver a un paciente luchando por quitarse su camisa de fuerza. Parte de su genio es que vio en ello una forma de representación. Parecía estar completamente indefenso. Pero la mayor obsesión de Houdini era la muerte. Después de que se incendió una escuela, fue a ver los restos quemados de las jóvenes víctimas. Toda su vida estuvo fascinado por la muerte. Existen muchas fotografías de él visitando tumbas, generalmente las de otros magos. Él mismo tentó a la muerte toda su vida. Cuando Harry introdujo el escape de la lata de leche, jugaba con los miedos más profundos de su público. Me fascinaba ver qué tan lejos podía ir este hombre y ver cómo escapaba, porque en verdad ponía en peligro su vida muchas veces. Houdini estuvo a punto de morir cuando fue retado por la cervecería Tetley en Inglaterra para que escapara de una lata de leche llena de cerveza. Había un pequeño espacio de aire en la parte alta de la lata. La tapa tenía un pequeño domo. Cuando Houdini, que había hecho este truco muchas veces, entraba a la lata y subía a la parte de arriba, buscaba ese pequeño espacio que literalmente le salvó la vida muchas veces. Pero esta vez estaba lleno de dióxido de carbono de la cerveza. En cuanto tomó el primer trago de aire, vio que no era aire, era veneno. No sé con exactitud cómo se comunicó con el exterior, pero supieron que algo andaba mal y rompieron todo y lo sacaron. Hay una historia de cuando era joven y estaba nadando en un río. Tenía 7 años y casi se ahoga. Esa anécdota me fascina porque muchos de los trucos de Houdini son escapes bajo el agua. Tal vez esa experiencia lo asustó tanto que se pasó gran parte de su vida tratando de ver si lo podía superar y sobrevivir. Harry empezó preparándose para escapes peligrosos bajo el agua. Se sumergía en agua helada en la tina de baño, conteniendo la respiración todo lo que podía. Bess le tomaba el tiempo y él se quedaba bajo el agua hasta 3 minutos. Estaba tan locamente dedicado a lo que hacía y lo hacía con tanta disciplina que no se le ocurrió antes la mayor insensatez de su vida. A los 33 años, Houdini empezó a hacer escapes peligrosos bajo el agua al aire libre para promover sus espectáculos de variedades en todo el país. En Nueva York, creó uno de los espectáculos más grandes que la ciudad hubiera visto cuando le pusieron esposas, lo encerraron en una caja de empaques y lo introdujeron en el East River. Las multitudes eran inmensas, hasta de 100,000 personas. No se podía uno acercar al río. La gente estaba parada frente al barandal. La policía pensó que lo iban a tirar. De hecho, en algunas partes lo hicieron. Estaba representando una vez tras otra el mismo impulso que hizo venir a gente de otros países, escapar de la jerarquía social, de la pobreza, de la injusticia. Ese tipo de autoafirmación atraía a la gente. Pienso que en su mente, Houdini siempre estaba actuando para su madre. Ella era su público. Lo que siempre me sorprendió es que la hacía asistir cuando representaba alguno de sus trucos más peligrosos, como saltar de un puente con las manos esposadas, y al final de su representación escribía en su diario: "Mi mamá me vio saltar". Es como si nunca pudiera crecer. El adolescente o la criatura anhelante que nunca llegaba a recibir el reconocimiento que sentía merecer. Hacía mucho que Harry quería que se le reconociera como un académico como su padre.
Puesto que su padre era un rabino, una persona instruida, Houdini trató de convertirse en un intelectual, a pesar de que su educación había sido muy básica. Casi toda provenía de las calles y de las giras. Houdini intentó ser un intelectual. Coleccionó una de las bibliotecas sobre el teatro más grandes del mundo. Escribió libros sobre magia y buscó la amistad de escritores famosos como Jack London y Sir Arthur Conan Doyle. Vean cómo empezó, en los carnavales, en el circo, en espectáculos secundarios, en la periferia de los espectáculos respetables. Y a la larga, después de haber tenido éxito, quieres que te respete la gente a quien tú respetas. Siempre existía ese sentimiento de que no solo quería escapar del río helado, o del ataúd, o de la lata de leche, pero que tenía que escapar del escenario también y ser visto en el mundo real como una figura histórica, no solo como un ilusionista. En 1910, Harry compró un aeroplano y lo llevó a Australia, en donde hizo un atrevido vuelo de 3 minutos. Era un hombre que no tenía que preocuparse de que lo olvidaran, pero nunca se sintió seguro. Aunque la historia se olvide de Houdini, el rey de las esposas, dijo: anotará mi nombre como el primer hombre que voló aquí. ¿Quién se acuerda hoy de que Harry Houdini fue el primero en volar un aeroplano en Australia? Muy pocos. Harry estaba decepcionado de no haber podido tener hijos con Bess. Sin una familia propia, Bess enfocó sus instintos maternales en Harry. Su esposa siempre le decía que se pusiera una camisa limpia, y en ocasiones tomaba un cepillo y le tallaba los nudillos. Nunca cuidó mucho su apariencia personal. Era desaliñado. Parecía que no se había cambiado en semanas. Pienso que su descuido en el vestir era solo una demostración de su preocupación por lo que hacía. En 1912, el escape de la lata de leche estaba siendo imitado y vendido por $35. Houdini estaba furioso, pero preparado. Se había pasado 5 años en su taller en el sótano de su casa desarrollando en secreto un nuevo escape. El clímax de todo mi trabajo, dijo, es la celda de tortura de agua china. Este era un acuario del tamaño de un hombre, lleno de agua. La tapa tenía un par de muescas en donde se colgaban sus tobillos asegurados con candados. Lo levantaban de cabeza colgándolo de la tapa. Estar de cabeza, colgando de tus tobillos sumergido en agua, te resta fuerza. Se siente que tu pecho va a explotar. Da miedo. Lo último que veías era Houdini colgando de cabeza, mirando al público a través del vidrio. Infundía terror. Su cabello flotando, sus mejillas hinchadas y su cara poniéndose roja. Te preguntabas, ¿cómo va a salir de ahí? Entonces veías cómo caía la cortina, y la tensión era insoportable. Había entre el público 1 o 2 representantes para asegurarse de que nadie se acercara por detrás para dejarlo salir. Durante un par de minutos permanecía así, mientras tocaban dormido en lo profundo. Salía de la celda de tortura de agua, pero sin ser visto por el público. Ellos no estaban conscientes de que ya había salido. Se esperaba un rato para aumentar el suspenso. De pronto, a una señal, la música dejaba de tocar. Y él se encaminaba para recibir los aplausos, todo mojado y sin aliento.
¡Qué momento tan maravilloso! Aunque insistía que era solo un truco, muchos creían que había escapado por medios sobrehumanos. Una vez que conoces el secreto, desaparece el encanto. Lo mejor no es realmente el secreto, es la presentación. Houdini partía un recorrido muy largo por los países escandinavos en Europa. Se subió al barco, pero en el momento en que iba a partir, insistió en bajar la pasarela y darle a su madre otro beso y un gran abrazo. Hay una fotografía muy conmovedora del momento en que Houdini vio a su madre por última vez. Tal vez tomó la fotografía de la popa del barco cuando salía de la bahía de Nueva York hacia Europa. Se ve a la señora, una pequeña figura entre una enorme multitud, despidiendo al barco. El peor día de su vida fue sin duda el día que murió su madre. Se dice que recibió la noticia cuando estaba actuando en Copenhague y parece que se desmayó. Me siento como un niño a quien su madre ha llevado a la estación de ferrocarril, escribió. El tren llega, la madre logra subir a bordo y ante mis ojos el tren se aleja con mi madre a bordo. Me he quedado solo en la estación. Harry canceló su recorrido y durante semanas solo salía de la casa para ir a la tumba de Cecilia. Encuadernó sus cartas para poder leerlas hasta altas horas de la noche. Le comentó a su hermano que ya no tenían visiones. Y sin embargo, todavía sentía el impulso de representar. Cuando se es apasionado, no se tiene paz interior. Debes seguir adelante, ser verdaderamente apasionado, como un tiburón en el agua. Houdini tenía un deseo apasionado de continuar. En un frío día de invierno en la ciudad de Nueva York, Houdini, que tenía más de 40 años, representó su truco publicitario más exigente físicamente. Se colgaba sobre Times Square y se salía de una camisa de fuerza. Y todo el tránsito se detenía. Miles de personas salían a observar este fenómeno. Me dio la impresión de ser un solo músculo con un centro controlado en algún lado. Parecía tener control sobre cada músculo de su cuerpo. También existía una conexión con el sentido de modernidad del público. Los altos edificios de más de 10 pisos, milagros de la arquitectura y grúas en las calles. Era como una proeza muy moderna. En 1918, Houdini era un ícono cultural. Incluso había una nueva palabra, houdinizar, es decir, salir de un problema difícil. Pero Harry aún se sentía inquieto. Tuvo una aventura con la viuda de Jack London, Charmian. Los dos sufrían la pérdida de un ser querido y tuvieron una relación apasionada pero breve. En realidad era un hombre de principios y parecía sentirse culpable, pero tenía que tener una aventura. Era como inevitable. Que solo tuvo una y que no parece haber sido muy feliz, probablemente es más revelador. En las principales ciudades del país, Houdini representaba su escape de cabeza en camisa de fuerza,
su truco publicitario más popular. También fue el último que creó. Harry estaba físicamente exhausto. De ahora en adelante, tengo la intención de trabajar solamente con mi cerebro, escribió en su diario. Por lo general no se sabe que Houdini, casi desde el principio, quería salirse del negocio de los escapes. Escribe continuamente en sus diarios: esto es demasiado pesado, debo encontrar alguna otra forma de hacerlo. En los 20s, las películas ganaban terreno y eran una amenaza para el teatro de variedad. Creo que Houdini sabía que su carrera en los escenarios era ya limitada y por eso le pareció muy importante tener éxito en la pantalla. En 1918, el primer intento de Houdini para trabajar en películas fue una serie de 15 partes llamada Maestro del Misterio. Su idea era filmar y que lo filmaran haciendo escapes, y entonces ya no tendría que hacerlos. Lo podrían ver en películas. Durante un tiempo, la vida en Hollywood fue buena. Harry y Bess disfrutaron su estancia en un solo lugar después de tantos años de gira. En la tarde de su 15º aniversario de boda, Houdini le dejó una nota. Hemos padecido hambre y sido estrellas juntos. Te amo y sé que me amas. Tuyo hasta el fin del mundo y por siempre. Eric. Pero en el negocio de las películas, Harry había encontrado su igual. Era un actor terrible. Tenía como 3 expresiones. Podía fruncir el ceño, parecer de palo e inquisitivo. Eso era todo. Se veía tan ridículo. Parecía una comedia. Pero no quería que fueran comedias. Quería que lo tomaran en serio. Fue un gran fracaso en el cine. Harry y Bess se retiraron a su casa en Nueva York. Se enterró en lo que llamaba su biblioteca de teatro mundialmente famosa. Con la muerte de millones durante la Primera Guerra Mundial, floreció un movimiento religioso llamado espiritismo. Uno de los más grandes discípulos era el amigo de Houdini, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Doyle había perdido un hijo en la Primera Guerra Mundial y varios mediums le habían traído al hijo de vuelta para besarlo en la frente y platicar con él. Oh, querido, gracias a Dios. La esposa de Conan Doyle le ofreció a Houdini llevar a cabo una sesión espiritista para que recibiera un mensaje de su madre. Quiero hablar con mi niño, mi entrañable y Harry no querido estaba hijo. muy convencido, pero aceptó. El mensaje estaba en inglés y Houdini dijo que su madre casi no hablaba inglés. Hablaba una mezcla de húngaro, alemán e yiddish. Estaba seguro de que el mensaje era un fraude. Enfurecido de que explotaran su pena, Houdini inició una cruzada en contra de los espiritistas. Iba a sesiones disfrazado creyendo que él era el calificado para desenmascarar sus embustes. Solo una persona tan hábil como ellos puede desenmascararlos, dijo. Harry estaba de nuevo en los encabezados. Me dijo que creía que eran malvados. Se aprovechaban de los pobres que gastarían hasta su último dólar para escuchar la voz de un ser amado. Los desenmascaramientos de Houdini se hicieron increíblemente populares. Se convirtieron en su nuevo acto. Leía el nombre y la dirección de cada uno de los espiritistas en cada ciudad. Y mucha gente lo demandó, pero no llegaban a nada porque la información que teníamos era auténtica. Houdini también declaró contra el espiritismo en audiencias ante el Congreso. Por fin recibía el respeto a su intelecto que tanto deseó. Ya era una persona muy conocida en las páginas de la revista Scientific American. Se había convertido en algo más que un artista del mundo del espectáculo.
Aunque le había prometido a Bess que se retiraría, Harry no podía retirarse de las candilejas. Estaba compitiendo con todo tipo de entretenimiento. Eddie Cantor, Al Jolson, W.C. Fields. Este es el gran periodo de los Ziegfeld Follies. Este es el periodo de los escenarios de Broadway. En 1925, Houdini inició un espectáculo de un solo hombre en Broadway. Montar su propio espectáculo en Broadway fue un gran salto. Te da cierta clase el presentarte en Broadway, especialmente entonces. Houdini lo logró. El espectáculo de Houdini presentaba trucos de magia, escapes y desenmascaramiento de espiritistas. Solicitaba voluntarios del público para que participaran en sesiones simuladas. Era extraño. La forma en que se representaba era tan real. Después de la sesión mostraba al público paso por paso cómo se hacía. Los participantes no podían entender cómo sonaba la campana que estaba bajo la mesa sin la ayuda de espíritus. Pero el público podía ver a Houdini quitándose el zapato y tocando las campanas con sus dedos. Solíamos ir detrás del escenario después de su representación y sentarnos en su vestidor. Llegué a conocerlo bastante bien y estaba fascinado con él. Podía hinchar su estómago y encogerlo y aguantar golpes. Decía, pégame lo más fuerte que puedas. Yo le contestaba que no quería, pero él decía, hazlo. Me hubiera lastimado la mano antes que hacerle daño. Pero Houdini ya no sería invulnerable por mucho tiempo. Se fracturó su tobillo representando el escape de la celda de tortura bajo agua en Albany. De ahí fue a Montreal y antes de su espectáculo esa noche, dio una conferencia en la Universidad McGill. El departamento de psicología lo invitó a dar una plática sobre la psicología de las sesiones de mediums, justo lo que le gustaba a Houdini. Algunos estudiantes fueron a verlo después de una de sus conferencias. Uno de ellos le iba a hacer un bosquejo. Mientras le hacían el bosquejo, Harry estaba acostado en su vestidor, leyendo su correspondencia. Estaba agotado y con mucho dolor. El estudiante dijo que Houdini parecía necesitar unas largas vacaciones tranquilas. Entonces entró otro estudiante. El estudiante le preguntó si podía soportar un golpe en el estómago. Houdini asintió con la cabeza. Mientras dejaba las cartas a un lado para levantarse, el estudiante lo golpeó en el estómago. Harry balbuceó. Es suficiente. Esa noche se presentó en el teatro y al día siguiente tomó el tren a Detroit. En el trayecto se le presentó una fiebre muy alta. Cuando el tren llegó a Detroit, había un doctor esperándolo, quien le urgió a no hacer su espectáculo. Por supuesto que sí lo hizo. Cuando terminó, se desplomó y lo llevaron a un hospital. Operaron a Houdini, pero su apéndice se había reventado y la infección se había esparcido. Es probable que hubiera tenido apendicitis durante varios días antes del golpe. Lo auxiliaron, pero sabían que estaba desahuciado. Después de 52 años de romperse los huesos y de sobresalir sobre los demás e insistir en estar en la cumbre, le dijo a su hermano probablemente sus últimas palabras: "Ya no puedo luchar". Houdini murió en Detroit el 31 de octubre de 1926. Lo colocaron en un ataúd de bronce que había mandado hacer para un truco llamado enterrado en vida. De acuerdo con sus instrucciones, una bolsa negra conteniendo las cartas de su madre fue colocada debajo de su cabeza como una almohada. Bess se desplomó. El mundo nunca sabrá lo que he perdido, gimió. Después de una vida dedicada a la búsqueda de la fama, Harry Houdini tendría ahora su lugar en la historia.
Las personas me han preguntado si Houdini fue real o producto de la literatura como Sherlock Holmes. Sí, se llega al punto en donde la gente no sabe si fuiste real o no. Eso es fama que va más allá de la fama.